asistencia a este acto de presentación del estudio de la realidad de los mayores de la provincia de Salamanca. Quiero empezar agradeciendo a los voluntarias que os habéis hecho presente, a los curas párrocos que también nos acompañáis, a otros agentes de pastoral de las distintas parroquias, pues la asistencia al acto, y agradecer también a los representantes del municipio, Ana, concejala de Servicios Sociales, Isabel, concejala de Diócesis. A todos, a todas, muchas gracias. Solamente por enmarcar rápidamente el estudio. El estudio es fruto o es un producto del convenio de colaboración que la Real Capilla de San Marcos, que ahora nos dirán qué es, cuál es la trayectoria y el porqué desde esta asociación o desde esta entidad está trabajando con mayores, pues lo que decía, ¿no? El estudio es uno de los productos del convenio de colaboración establecido entre la Real Capilla y Cáritas Diocesana de Salamanca. En ese convenio de colaboración, además del estudio, pues ha permitido, yo os doy solamente dos datos para que conozcáis cuál es la trayectoria. Ha permitido que Cáritas Diocesana de Salamanca, a lo largo del año 2021, noviembre del 2022, haya podido atender con una cantidad considerable las necesidades de nuestros mayores, de los mayores de la diócesis de Salamanca. En concreto, cubriendo las necesidades básicas, en este tiempo, Cáritas Diocesana de Salamanca ha atendido a 530 mayores que sobre todo o bien viven solos o viven con familias, en el entorno familiar, ¿no? Cuando hablamos de estas personas, son personas que tienen necesidades para cubrir esas o dificultades para cubrir esas necesidades básicas. Como no se trata tanto de qué es lo que hacemos y cuánto hemos hecho, bueno, solamente dos datos. Directamente vinculado al convenio de la Real Capilla, pues hemos podido acompañar a 276 personas mayores. Cuando hablamos de personas mayores, bueno, pues luego ya saldrá en el estudio, pero estamos hablando fundamentalmente de personas mayores de 65 años. Y la cantidad con la que hemos apoyado estas realidades de alimentación, vivienda, salud, suministros han sido con 151.000 euros, ¿no? Que están enmarcados dentro de este convenio. Por lo tanto, el estudio es fruto de esta colaboración y, por lo tanto, agradecer al patronato de la Real Capilla que haya apostado por Cáritas para atender esta necesidad. Sin más, presento a quien tengo en la mesa y cómo vamos a desarrollar el acto de la presentación del estudio. Bueno, a mi izquierda está Jesús Jiménez. Jesús Jiménez es el abad de la Real Capilla de San Marcos y párroco de las parroquias de María Mediadora y Ciudad Jardín. Él nos comentará brevemente qué es la Real Capilla y por qué se enmarca el trabajo con mayores. Y a continuación están Israel y Sara, que son miembros del grupo de estudios sociológicos CIES. Es el grupo a quien Cáritas Diocesana de Salamanca le ha encargado el estudio. Es un estudio fundamentalmente cualitativo. Quiere decir, es un estudio en el que las conclusiones, el análisis de la realidad de los mayores lo han hecho los propios mayores. Por lo tanto, hay una parte, ya nos lo explicarán más detenidamente, que tiene un marco, el estudio, fundamentado desde datos de fuentes secundarias, pero principalmente es la vivencia de nuestros mayores.
Como Israel nos va a hablar no solamente de los datos, las conclusiones, sino también la metodología y cómo se ha hecho, pues bueno, pues sencillamente, nuevamente daros las gracias y paso la palabra a Jesús para que nos enmarque el convenio. Buenas tardes, sobre todo a los que conozco, representando a la Real Capilla de San Marcos, servidor, también ha venido José Francisco, el párroco de San Pablo, que es el secretario. No ha podido venir el que lleva los dineros, el tesorero. Y brevemente, la Real Capilla o Real Clerecía de San Marcos es una institución antigua del siglo XII, fundada por el rey. Estamos aquí ahora presentando este estudio y esta colaboración con Cáritas, porque en torno al siglo XVII, uno de los que formaba parte de la Real Capilla de San Marcos fundó lo que se ha llamado la Casa de las Viejas, donde está la filmoteca. Ahí durante años, durante siglos, se atendió sobre todo a ancianas mayores. Luego el edificio se deterioró y hemos pasado a otro momento. El momento de alquilar el edificio a la Diputación para que allí esté la filmoteca, que ya lleva muchos años. Entonces, el alquiler, siguiendo los fines de la fundación, que es ayudar a los mayores, pues hemos hecho un convenio con Cáritas de hace un tiempo, y de ahí también se ha sufragado este estudio. Y ya termino, porque aquí el centro no es la Real Capilla, que aprovechamos, eso sí, para presentarla en público, para que se vaya conociendo, sino los mayores. Esta es una institución antigua y está formada por todos los párrocos de Salamanca, de la ciudad de Salamanca. Cada cierto tiempo se votan los cargos y ahora me ha tocado a mí representar. Y sin más presentamos doy la palabra, paso la palabra para que el centro sea el centro y tenga la mayoría del tiempo este estudio. Nosotros, por la parte de la Real Clerecía de San Marcos, pero también por la parte de la Iglesia, estamos muy preocupados por afrontar, acoger y ayudar a los mayores, que son la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de los que nos apoyan, y que, bueno, para nosotros es una cosa importante. Y ya está. Nosotros nos bajamos, así se centra más todavía la atención en el estudio y luego, si es necesario. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Lo primero, queremos agradecer la confianza tanto a Cáritas Diocesana de Salamanca como a la Real Clerecía de San Marcos en nuestra empresa, en nuestro equipo de investigación, para realizar este trabajo que ha supuesto, como os comentaremos ahora, pues el estar charlando y conviviendo con personas mayores de la provincia de Salamanca. La idea que vamos a hacer es, vamos a hacer una presentación. El estudio trata muchísimos temas, porque como ha comentado Chema, se trata de la visión de los propios mayores sobre las diferentes circunstancias sociales, y lo que queríamos era recoger sus propias voces, sus propios pensamientos, sus sentimientos, sus creencias sobre diferentes temas. Luego lo queremos abrir un poco a preguntas y opiniones, a aportaciones que podéis hacer que vengan a enriquecer el estudio. El estudio creo que ya dentro de poco estará disponible en la página web, puede ser, ya está. Entonces también aquí es un pequeño esbozo, os animamos a descargarlo y a leerlo, porque yo creo que además, especialmente las personas mayores, seguramente os sintáis identificadas con muchos de los aspectos que en ellos se plantean, porque ya nos lo han comentado así, además en presentaciones anteriores. Para situar un poco los datos, ¿no? Pues nos encontramos, como sabéis, en una provincia con una elevada tasa de envejecimiento. Es decir, somos una de las, dentro de todo lo que es el oeste de nuestro país, tenemos una bendición, que por un lado es que la gente vive más, hemos ganado mucha calidad de vida, pero por otro lado, pues
el porcentaje de personas mayores sobre la tasa de población general va creciendo. Crece por dos cosas, en el caso de nuestra provincia. Uno, porque cada vez nacen menos niños, y otro, por la emigración, en este caso por motivos laborales, que como sabéis, y seguramente muchas de las personas mayores que tenéis aquí, tenemos hijos y nietos que ya pues, se han tenido que marchar, pues porque Salamanca o la provincia no ofrece todas las posibilidades que, especialmente para personas a lo mejor con determinada formación, pues están demandando, ¿no? El número de pensiones también es un indicativo. Fijaos que en Salamanca en total tenemos 75.495 pensionistas a día de 2022 y si veis se ve muy mal. Es que se ve cortado, ¿verdad? No, que se te oye mal. ¿Se me oye mal o se ve mal? Se oye poco. Vaya, voy a acercar un poco más al micrófono. Mejor. Me quería poner de pie, pero entonces ya sí que... Vale. Comentaros, como veis, que las pensiones de los mayores... Mejor, ¿no? Las pensiones de las mujeres son más reducidas que los de los hombres. Y veis que la pensión de las mujeres es 972 de media y la de los hombres 1183. Hay que tener en cuenta que las medias son engañosas, ¿vale? Porque si Sara cobra 1.000 euros y yo nada, entre los dos tenemos una pensión de 500 euros. Pero si cuando termine la charla vamos a salir a tomar algo, Sara me va a tener que pagar la caña, porque no voy a tener dinero, ¿no? Entonces, es engañoso. Pensad en estas medias que son bajas, pensad en cómo vivir en Salamanca hoy día con estas cuantías y pensad que hay gente que las cuantías son más reducidas, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver un poco en el estudio. Y simplemente, por apuntar un poco también, uno de los datos también que yo creo que hay que poner un poco encima de la mesa es un poco la carencia de servicios públicos, ¿no? Veis aquí las residencias y centros de día para mayores gestionados por la Junta de Castilla y León. Si veis señalado Salamanca, tenemos 3 centros de día en el área urbana, ninguna en el área rural, y una residencia en área urbana, ninguna en el área rural. Estos son datos de la propia Junta de Castilla y León. Veis que, por ejemplo, en Ávila tenemos 3 en centro urbano, 5 en medio rural, ¿no? Lo vamos a ver un poco con las demandas de los mayores. La metodología del estudio, como avanzaba Chema, es una metodología de carácter cualitativo, aunque eso nosotros situamos el entorno en una primera parte a través de documentación de fuentes secundarias. Eso quiere decir que cogemos las bases de fuentes estadísticas y otros informes que ya existen sobre la realidad de los mayores y hacemos un pequeño estado de la cuestión para situarlo. Y hacemos a su vez una explotación de las bases de datos estadísticas que hay disponibles. Eso es algo que podéis ver en el informe. Pero la riqueza de este estudio está en las voces de los mayores, que se traducen hemos realizado 9 entrevistas personales a personas que bien viven en residencias de mayores o viven solas. Y 12 grupos de discusión. Cuando decimos grupos de discusión no quiere decir que la gente vaya allí a discutir entre unos y otros, sino que reunimos a entre 8 o 9 personas para que charlen entre ellos y vayan intercambiando sus puntos de vista y sus pareceres. De esta manera se va generando un debate en el que ellos van aportando cada uno sus ideas y se van llegando a consensos, discursos en común, aspectos en los que podemos encontrar divergencia de opiniones. Pero en total, como os decía, hemos hecho 12 grupos de discusión, 8 a personas mayores no voluntarias de Cáritas y 4 que hicimos en una jornada de Cáritas con voluntarios que incorporamos algunos aspectos. Esos 8 grupos de discusión se han hecho tanto en la provincia, en pueblos pequeños y en pueblos grandes, en diferentes barrios de la ciudad y en el Alfoz, buscando buscar diferentes realidades sociales que fuesen representativas de las circunstancias de los mayores. ¿Qué personas mayores han participado? Partíamos de la base de que queríamos buscar a gente mayor, pero que no fuesen recién jubilados.
Entonces partíamos de la base de que la edad mínima para participar en los grupos era 70 años. La mayor parte de la gente ha estado entre los 70 y los 85 años. Hemos tenido gente participando en los grupos con 90 y muchos años y con la cabeza estupenda, pero digamos que la mayoría han sido esto. Como os decía, distribuidos en ámbito urbano y rural, barrios más alfoz en el caso urbano y pueblos grandes y pequeños en el ámbito rural. Ha habido personas que viven en su propio hogar y personas que viven en residencias. Han participado más mujeres que hombres, que yo creo que solo hay que ver cómo está la sala para saber que las mujeres siempre participan más que los hombres. Y en este caso, esta generación se caracteriza por tener unos valores más tradicionales y por una gran presencia de la religión en su vida. Son la última generación crecida en un momento en el que la doctrina religiosa, la práctica religiosa, era parte central de la vida diaria de las personas. Eran en aquellos momentos en que pues, todos teníamos todo el mundo tenía algún religioso en la familia, se iba asiduamente a la iglesia, se participaba en las parroquias y se tenían en cuenta pues, los valores cristianos o católicos en el día a día. Eso ha cambiado. Estas generaciones que vengan detrás, esto es una foto fija, estos son los señores de estas características. Si este estudio lo repetimos dentro de 10 años, los valores de los mayores que dentro de 10 años que estén en este grupo van a ser distintos. Y a su vez va a pasar así con los años siguientes, porque ya se ha dado en la sociedad española un proceso de secularización en el que la vida religiosa ha ido perdiendo, o la presencia de la religión en la vida diaria ha ido perdiendo presencia. Entonces, este estudio también tiene un valor en el sentido de conocer el pensamiento y las creencias y las vivencias de este colectivo. ¿Cuándo realizamos el estudio? Lo realizamos el año pasado, en primavera. Estaba muy presente todavía lo que había sido la pandemia COVID en las discusiones y en las reflexiones, y estábamos empezando la desgraciada guerra de Ucrania, que también aparece en las discusiones y lo vais a ver, ¿no? Hay un tema que tengo aquí apuntado, si veis ahí abajo, no sé si lo veréis bien, que pone las voces que no están. Nosotros hemos invitado a la gente, hemos ido buscando gente por pueblos, por barrios, para que participase en estas dinámicas. La gente que participa en este tipo de dinámicas es la gente más predispuesta y más activa a ella. Ellos mismos, esta misma gente que ha participado, nos hablaban de vecinos, de amigos, de conocidos que no salen de casa, que no participan en nada, que pasan mucho tiempo solos. Y ese es uno de los temas que también se apuntan en el estudio, el tema de la soledad no deseada. Y esa gente no ha participado en el estudio, esa gente también tendrá sus vivencias, tendrá sus opiniones, pero es más difícil llegar a ellos. Y valga pues el pensar que aquí hay voces en este estudio que no están y que también tendremos que tener en cuenta en otros momentos o cuando llevemos a cabo, en este caso desde Cáritas, pues la acción social que se viene desarrollando. El estudio ha ido tratando diferentes temas. Nosotros empezábamos la discusión con la gente pidiéndoles que por favor nos hablasen de qué hacían en su día a día, para luego ir sacando temas y llegar al final de las reuniones de grupo con los temas más interiores, más de corazón, más complejos a los que nos hemos acercado. Primero, en una dinámica de grupos tienes que conseguir que la gente se sienta cómoda antes de empezar a preguntarle cosas que pueden resultar incómodas. Y la gente se siente cómoda hablando de sí misma y de lo que hace en un primer momento, ¿no? El día a día de las personas que han participado se caracteriza por, como veis, por una presencia notable de una notable vida social con múltiples actividades que se caracterizan por ser más pautadas en lo urbano, en el sentido de que estas actividades vienen muchas veces organizadas desde el ayuntamiento, desde las asociaciones de vecinos, entonces hay mucha participación a través de ahí, mientras que la gente que vive en el medio rural también tiene una vida social, pero es más
espontánea, ¿no? Es más salir de paseo con los amigos, es más de sentarse en el corral, es más de cuidar el huerto, pero sí que hay una cierta actividad. Y una circunstancia que sí nos plantean es que, desgraciadamente, no todas las actividades que hay, de excursiones, pensemos, viajes, etcétera, son accesibles económicamente para todos los mayores. En los barrios más humildes, por ejemplo, nos hacían estas reflexiones que además se juntaban en el momento coyuntura económica con la carestía de precios que venía y la inflación que venía del inicio de la guerra de Ucrania. Y sabemos que esto ha seguido hacia arriba, las cosas han seguido subiendo. Entonces, eso es una llamada de atención. Aquí una señora nos lo decía, ¿no? Nosotros, si no cobran, la verdad es que nos vamos. Tengo una paga pequeña y no da para eso. Pues sería pues lo que comentaba, una de las de la media como yo, que yo cobraba 0 euros, pues entonces no podría ir a una excursión. Pero siempre, como os decía, la gente que ha participado en los grupos tenía una alta actividad. Yo tengo actividad el lunes y martes, miércoles y jueves, el viernes ya es para ir con los amigos, en la parroquia tenemos actividades, en las asociaciones de vecinos, etc. Después les preguntábamos por su familia y una de las cosas que más nos comentaban es que para ellos el cuidado de los nietas y nietas, que a priori puede parecer una carga, es una alegría también. Hay cierto debate sobre si es justo que las personas mayores tengan que cargar con los nietos, ¿no? Se plantea en algunos debates que no es justo que sean ellos los que tengan que ocuparse de los nietos. Pero si le preguntas a los abuelos, o por lo menos nosotros con todos los que hemos hablado, todos estaban encantados y era un poco la alegría que tenían, ¿no? El cuidar a los nietos. Pero sí comentaban, pues lo que comentábamos antes, que la realidad en la provincia es que no todos tienen la suerte de tener a la familia cerca. Bien como os decía, por la migración laboral, bien por la falta de tiempo. Y esto implica dos cosas. Un menor apoyo por parte de la familia a la autonomía diaria, a la realización de actividades, acompañarles a ir al médico, hacerles una gestión, ayudarles a hacer la compra y sobre todo también echan en falta lo que es la propia compañía, el estar pues con sus seres queridos más cerca. Y esto en los pueblos es más pronunciado, porque en los pueblos los mayores tienen a las familias normalmente más fuera, porque los que quedan en los pueblos son las personas más mayores. Y sin embargo se sienten más acompañados porque la vida social en los pueblos, en las relaciones todavía entre vecinos, entre amigos y tal, se cuidan y se apoyan unos de otros, ¿no? Otro de los elementos que hemos entrevistado, como os comentaba, en las residencias de mayores. Los mayores que están en la residencia nos comentaban, claro, que llevan una vida más sedentaria por el deterioro físico y cognitivo que padecen las personas que hacen uso de ellas, y la residencia en todos los grupos se plantea como el último recurso. Los mayores quieren quedarse en la mayor tiempo posible en sus pueblos, en sus barrios, en su entorno familiar y social. La residencia se ve como último recurso, especialmente cuando los hijos están fuera. Una de las demandas de las personas que hemos entrevistado en las residencias, claro, pensad, nosotros hemos entrevistado a la gente que está bien, digamos, a nivel mental, por decir que están bien con la cabeza lúcida, para poder mantener una conversación de 1 hora o 1 hora y media. Y estas personas demandan que las actividades que se realizan en la residencia, primero demandan un mayor nivel de actividades en las residencias y que tengan en cuenta la diferente condición física y mental, que no pueden estar haciendo las mismas actividades para aquellas personas pues que están en un nivel de degradación física o psicológica mayor que para los que se encuentran bien. Entonces demandan más actividades y más personalizadas. Si veis en todas las diapositivas hay frases que propiamente han dicho los mayores, ¿no? Dice, en esta hay mucha gente inválida, no sé cómo decirte, con sillas de ruedas, muy viejecitos ya. Quizá no tan viejos como yo, pero están mucho peor. Entonces no tienes mucha ocasión para relacionarte con ellos. En las residencias también nos han hablado mucho de soledad, porque están con mucha gente, pero con gente con la que no puedes tener una conversación, no puedes a lo mejor echar una partida, no puedes acompañarte, ¿no?
Yo me he acostumbrado a todo, se acostumbra uno, pero aquí no puedes jugar porque la mayoría de ellos ya no están capacitados para nada, para jugar. Aquí no juega nadie a nada. Y uno de los temas que hemos tratado es el cómo se perciben a sí mismos como mayores y cómo perciben a los más jóvenes o a la gente que viene detrás, ¿no? Nos hemos encontrado que es una gente que tiene una visión positiva de la vejez. Hay en general un estado de ánimo bueno para afrontar, en la gente que hemos entrevistado, pues esta última etapa de su vida, ¿no? Una cosa es ser mayor, decía una persona, y otra cosa es sentirte mayor. Aunque sí, no hay una forma única de envejecer y algunas personas mayores comienzan a ver pues, su independencia y movilidad limitada. Y aquí es cuando nos comentan que la ciudad y el entorno, por ejemplo, se empieza a percibir de una manera más hostil. Aquí es donde nos encontramos todo el tema de barreras a la movilidad, de accesibilidad, etc. Algo que tú estabas bien y podías hacer una vida autónoma, y una mala caída o un paso de los años, de un año para otro, te ves incapacitado pues, para salir a la calle, el subir un bordillo se convierte en un problema, etc. Entonces ahí es donde ellos tienen una demanda también en ese sentido de hacer la ciudad más amable, especialmente en los barrios de la ciudad. Les preguntábamos sobre la identidad de mayores y que echasen un poco la vista atrás. Y esta generación echaba la vista atrás y consideraban que habían tenido una buena vida y tenían una nostalgia de la vida que ellos habían hecho antes y consideraban que esa vida que ellos habían llevado era más auténtica. Y cuando les preguntabas y nos empezaban a contar anécdotas e historias de cuando eran jóvenes y por qué consideraban ellos que habían tenido una buena vida, las respuestas siempre iban con las relaciones sociales. Porque habían disfrutado con los amigos, porque habían disfrutado con la familia. No iban porque habían ganado mucho dinero, porque habían conseguido una casa grande, porque habían tenido un gran trabajo. Extrañaban y tenían nostalgia de la red social que había en los barrios, en los pueblos, cuando la gente se conocía, cuando salías a la calle y charlabas con uno, cuando los que eran niños en el barrio jugaban y corrían todos juntos. Y ahí es donde percibimos que hay un choque de valores con las generaciones posteriores, que también ellos lo comentan. Ellos consideraban que su vida había sido más buena porque había sido más sencilla. Es una generación mucho más frugal, mucho más austera y mucho menos materialista que las que han venido después. Y ellos lo comentan, ¿no? La gente, dicen, pues se piensa que por tener un coche grande... Lo pensaban hablando de los hijos, hablando de tal. Lo que tienen que hacer es pasar más tiempo con sus hijos, con mis nietos, en vez de preocuparse tanto de ganar más dinero o de trabajar más. Y ahí, pues sí hay un cambio de valores o una pervivencia de valores más tradicionales vinculados a la idea de comunidad que las generaciones posteriores no van a tener. También había otro choque de valores a nivel moral, de comportamientos, ¿no? Son valores más tradicionales. Hay cosas que están haciendo pues la gente más jóvenes que ellos no comparten o no se sienten tan cómodos, pues en algunos casos con sus nietos y tal, aunque sí los comprenden, ¿eh? Siempre dicen que bueno, ellos les toca vivir su vida, nosotros vivimos la nuestra. En relación con la familia, lo que más les preocupa es ser una carga para su familia. Esa es una de las grandes preocupaciones de las personas mayores. Y también supone un conflicto interno con sus valores tradicionales, porque esta generación ha cuidado a sus abuelos, ha cuidado a sus padres, ha cuidado a sus hijos, y ahora que ellos tienen que ser cuidados, no van a ser cuidados de la misma manera. Hablaban, ¿no?, de que ellos se han criado con que los abuelos en sus casas tenían el lugar principal, con que igual que yo he cuidado de mis suegros, decía una señora por aquí, a mis padres los he atendido yo y a mis suegros yo los he tenido que atender, y yo pienso que igual harán lo mismo conmigo. Pero la realidad es que van asumiendo que no va a ser así, que los hijos, bien porque están fuera, bien porque se pide de otra manera, no van a cuidar de ellos como ellos han cuidado de ellos. Y yo creo que este es un último acto de generosidad de esta generación, que ha cuidado de todos los que han venido detrás y a quien ha tenido que cuidar. Y ahora que ven que no van a ser cuidados como ellos cuidaron, dicen
que lo que no quieren ser es una carga para sus familias, que entienden que ellos tienen que hacer su vida, y yo creo que eso es un acto de generosidad que aparece aquí, ¿no? El yo solo pido que funcione la cabeza para no ser una carga para mis hijos. Hablábamos de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías para las personas mayores de esta generación están suponiendo un tránsito complejo. Primero porque se sienten discriminados por el proceso de digitalización que están teniendo o están desarrollando las administraciones, las entidades bancarias, muchas empresas, etc. Entienden que ahí se está produciendo una discriminación por edad, por ser mayores, que es un tema que se llama edadismo y que está desarrollado en el informe. Y los mayores, en un grupo de discusión, un señor dijo, no sé por qué lo llaman digitalización, cuando lo tenían que llamar deshumanización, porque es lo que están haciendo. Que ahora, para cualquier trámite, no hay una persona que me escuche, no hay nada que tal. Y esa idea de se sienten discriminados pero no se sienten incapaces. Se sienten que nos toman por tontos, pero no lo somos, ¿no? Y respecto de los móviles y las nuevas tecnologías, tienen una ambivalencia. Sienten que les han acercado, especialmente además durante la pandemia, el contacto con las familias fue a través de los móviles y de las tablets, entonces ven esa utilidad, sobre todo aquellos que tienen las familias fuera, de poder estar en contacto, incluso de si me pasa algo tengo el móvil para avisar, pero también sienten que les alejan, porque nos dicen, vienen a verme mis hijos o mis nietos y dicen, están tiqui-tiqui con el móvil en vez de hablar conmigo, ¿no? Están siempre mirando la pantalla. Así que las nuevas tecnologías, eso es una de las demandas que veréis después. Se plantea pues todos estos procesos que están digitalizando, que siempre haya una opción de un trato directo y personal, bien en bancos, bien en administración, bien en los trámites para pedir una consulta con el médico, siempre haya la opción de poder hacerlo personalmente. En el ámbito rural, lo que están viendo ellos es la desaparición de los servicios básicos, públicos y privados, por la escasa población. Claro, aquí estamos pensando también en servicios privados, están cerrando las tiendas, están cerrando los bares, ahora se está hablando mucho del tema de medidas para apoyar a los bares, ¿no?, de los pueblos, porque sí que se convierten en un centro de reunión. Los comercios ambulantes cada vez van menos, entonces sienten, y eso es lo que nos han comentado, que la vida en los pueblos es buena, ellos quieren seguir en los pueblos, es la realidad que ellos tienen, que han vivido, y sienten que esta pérdida de servicios es una forma de echar a la gente de los pueblos, ¿no? Antes venía un pescador y ahora no venía. Podíamos ser muy felices en los pueblos siempre que los dotaran por lo menos de unos medios mínimos, pero al paso que vamos a terminar con todos los pueblos. Esa idea de que se les está dejando un poco abandonados en el medio rural. Y en los pueblos también tenían mucha nostalgia de esa vida sencilla, ¿no? Decía una señora, antes salíamos, cuando éramos chavales, pues salíamos por ahí y bailábamos y nos reíamos y tal. Y es que decía la señora, y nos decían que éramos pobres. Y ahora dicen que somos ricos. Dice, ¿cómo nos han engañado? Decía, hijo, ¿cómo nos han engañado? Vivíamos mejor antes cuando decían que éramos pobres, ¿no? Como os decía, uno de los temas a tratar fue la pandemia, porque todavía estaba muy reciente. Y la pandemia lo primero que planteó fue momentos de miedo, de temor y de una incertidumbre que en el momento en que nosotros realizamos el estudio todavía persistía. Muchas personas nos encontramos que habían perdido seres queridos, vecinos, familiares durante la pandemia. Y les preguntábamos cómo había afectado a su día a día y hablaban pues de la disminución de las actividades tras la COVID en el momento de realización de los estudios y cómo había bajado la asistencia de las personas mayores a las actividades diarias, que es lo que les da un poco la vida social, ¿no? Decía uno, esto, hablando en este caso era de un local vecinal, esto se ponía llenito de gente para tomar algo y el baile estaba siempre lleno, ¿eh?
había que esperar cola hasta para pedir. Y desde la pandemia no se ha recuperado. Nos hablaban pues de gente que no había vuelto a las actividades, gente que era habitual y ya en aquel momento se estaba recuperando la normalidad, pero la gente no había bajado. Gente que planteaban que eran los propios hijos los que les decían que no le podían pasar. Y ellos hacían la reflexión de que estos 2 años, digamos, que habían vivido de pandemia, para ellos, nos decían, vosotros que sois jóvenes, bueno, a mí no me lo decían, se lo decían a Sara y a otras compañeras que teníamos por ahí, vosotros que sois jóvenes, 2 años no es nada, pero para nosotros 2 años es mucho tiempo, es perder mucha vida de lo que nos queda, ¿no? Y decían, hay mucha gente que ya no va a volver a salir. Esas voces que no están, de las que nos hablaban, esa gente que ya no ha vuelto a salir de casa, se ha seguido quedando y que de alguna manera hay que intentar acompañarles para que vuelvan a salir si quieren. Y otras de las sensaciones de la pandemia, se sintieron discriminados por el trato que se hizo en general por parte de la sociedad respecto de los mayores, ¿no? Esa reflexión que hacían algunos, si en vez de morirnos los viejos se estuviesen muriendo los jóvenes, habría sido igual, nos habríamos portado igual. Hablaban de comportamientos de jóvenes insolidarios, de que no se cumplían las normas, etc. Pero también hay que decir que también apreciaban y valoraban el papel de todos aquellos jóvenes que fueron voluntarios y que participaron en acompañar a los mayores. Sí valoraban que en ese tiempo había habido un incremento de la solidaridad, incluso entre vecinos y gente que no se conocía, pero dicen, igual que empezó con la pandemia se acabó. Esa vecindad nueva que se había generado con gente duró lo que duró el que estuvimos encerrados. Después te saludabas por el balcón, pero te lo encontrabas por la calle y ya no te decía nada, ¿no? Y otro de los temas, por supuesto, ha sido que este tiempo de aislamiento, de soledad no deseada, ha tenido muchas consecuencias sobre la salud mental, ¿no? Él decían, ha sido lo peor, no poder comunicarte con los hijos, abrazarlos, los nietos. El estar ahí tanto tiempo encerrada, estar una persona sola, se te acumulaban una de cosas, te daba vueltas la cabeza, pensabas cosas muy malas, muy malas, muy malas, ¿no? Esa idea de la soledad no deseada, que comentaba ahora, que ha salido justo antes de ayer, un estudio de la soledad no deseada, el coste de la soledad sobre la economía, parece que hay que medirlo un poco así todo, y hablaban de que tenía un coste en salud, en tratamientos de depresión, en bajas laborales, etcétera, de 1,17 del PIB. Hablaban de que la soledad no deseada ya es una de las epidemias del siglo XXI, junto con el estrés y la obesidad. Yo recordaba una película que se llamaba Solas, no sé si algunos acordáis, ya tiene unos años, de Benito Zambrano, que hablaba, eran unas mujeres, ¿no? Y era María Galeana, Herminia en Cuéntame, ¿no? Era la abuela y todo el mundo, había mucha actividad en la casa, ella se ocupaba de limpiar, se ocupaba de cocinar, se ocupaba de todo. La gente salían las hijas y ella se quedaba sola sentada en la mesa de la cocina, ¿no? Cabizbaja. Y esa es, digamos, la imagen que tenemos de la soledad no deseada. Pero en este estudio hablan de que la soledad no deseada afecta, de todas las personas que les afecta la soledad no deseada, un 40% son jóvenes. O sea que también hay que cambiar esa imagen que tenemos de que la soledad solo afecta a los mayores, que es verdad que les afecta más, pero pensar qué estamos haciendo, qué sociedad que estamos construyendo, digamos, para que también los jóvenes tengan esta soledad, ¿no? Con esto de la vecindad que os comentaba, pues comentaba una señora también, ¿no? Decía de la pérdida un poco de referentes o de esa vecindad que había antes y que echaban en falta. Esta era una señora que se había mudado a una casa porque para estar cerca de su hijo se había alejado de su barrio de siempre y estaba en la cocina y me decía, me puse a hacer unas sopas de ajo. Dice, y cuando voy a hacer las sopas de ajo no tenía pimentón. Dice, ¿y sabes qué hice? Dice, me las comí sin pimentón.
porque no conozco a nadie en todo el edificio para ir a pedirle pimiento, ¿no? Eso antes no, a esta señora antes no le pasaba. Su edificio o su casa era una familia, todo el mundo se conocía y se apoyaba, ¿no? Entonces, ese tipo de soledades a veces pensamos que le hacemos un bien acercando a una persona a nosotros, o digamos como hijos, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es intentar que se mantenga más tiempo en su barrio, ¿no? El estudio es para Cáritas, ¿no?, diocesana, y para la Real Clerecía de San Marcos, como hemos comentado, y uno de los temas que nos interesaban y que interesaba a los promotores del estudio que hemos trabajado es cómo vivía esta generación, que ya os he comentado antes, que es la última que tenía, una de las últimas que tiene una presencia de la vida religiosa diaria, tenía una presencia fuerte en su vida diaria, cómo vivían el proceso de secularización y religiosidad, ¿no? Y a pesar del progresivo alejamiento de las prácticas religiosas que sí hemos visto, una práctica religiosa menos, lo que es la asistencia a las Eucaristías, la fe sigue siendo un gran apoyo a la hora de superar situaciones difíciles. Y nos hablaban, por ejemplo, del recurso a la oración durante la pandemia. Muchas mujeres, ¿no? Cuando estaban solas en casa en la pandemia, pues precisamente la oración era uno de los temas que les aliviaba. Pero sí que se ha perdido también a raíz de la COVID, y yo creo que también se ha percibido en las parroquias y en el propio voluntariado de Cáritas, una menor presencia de gente, igual que en todas las actividades. Aquí nos decía una señora, antes no faltaba nada a misa, ahora si un día no tengo ganas tampoco pasa nada. Y uno de los elementos que ellos apuntan de la fe como recurso, como apoyo en los momentos difíciles, es que lo bueno de la fe es que se vive en comunidad. Decía una señora, la fe individual es maravillosa porque cada uno expresa como puede y te ayuda, pero cuando la fe es en comunidad, en grupo, eso ya es brutal. Les preguntábamos, ¿no?, por el papel de la Iglesia, como os decíamos, y en este caso este grupo de mayores echan en falta una mayor presencia e implicación de los curas y sacerdotes, tanto en los barrios de la ciudad como en los pueblos, como en las residencias. Hay una añoranza de la Iglesia como un lugar de encuentro y como de los curas y sacerdotes como personas a las que recurrir para muchos trámites que no tienen por qué ser estrictamente religiosos. Eran personas de referencia que estaban en los pueblos, que estaban en los barrios y a los que se recurría y se tenía confianza con ellos. Y ahora sienten que esa pérdida de presencia de la Iglesia es una de las demandas que tienen, ¿no? Antes había uno en cada parroquia, te podían atender muy bien, ahora no les da tiempo, claro. Curas que se han jubilado, entonces tal. Y en el caso de las residencias sí había una demanda en residencias no religiosas, de una mayor presencia, pues de que hubiese celebraciones, decían por lo menos en las épocas señaladas, que hubiese celebraciones religiosas y también una presencia, pues también para acompañar, charlar con ellos, plantearles cosas, ¿no? Aquí decía una entrevista a una residencia, aquí se muere mucha gente, entonces ¿qué te cuesta tener un cura aquí en noviembre, que es el Día de los Santos, y hacer una misa y avisar a los familiares que se les ha muerto alguien aquí, o las celebraciones navideñas, etcétera, etcétera? Como os decía, echan de menos el papel de la Iglesia como entidad generadora de un espacio para fomentar las relaciones en comunidad, pero son conscientes de las dificultades que tiene ahora mismo lo que son curas y sacerdotes, pues para cubrir esa demanda, sobre todo la que ellos han vivido, en lo que ellos han criado, ¿no? Ahí la falta de vocaciones que comentábamos, ¿no? Tal vez aquí en alguna de las presentaciones que hemos hecho, pues se planteaba pues la posibilidad por parte de la gente que hizo las presentaciones, la posibilidad de explorar otras vías, ¿no? A lo mejor para incrementar la participación o la presencia de la Iglesia, aunque sea sin el sacerdote. La parte de espiritualidad,
cuando nosotros hemos ido ya avanzando un poco en el estudio, les hemos ido planteando que están en la fase final de su vida y que se van acercando a la muerte, ¿no? Y cómo se vivía eso y echando un poco la vista atrás los momentos dolorosos que habían pasado en su vida, ¿no? Ahí la verdad es que hemos tenido momentos muy bonitos, momentos muy emotivos, en los que la gente ya ha abierto su corazón y hemos llorado todos un poco, ¿no? Sobre todo cuando pues hablas de lo que llaman ellos pues muertes antinaturales, ¿no? Cuando se te muere un hijo, cuando se muere alguien joven, ¿no? Entonces, la percepción es que hay una gran serenidad al momento de afrontar la muerte y que la fe les ha ayudado siempre a afrontar los momentos más complejos de la vida, ¿no? Murió mi madre, que era la persona que más quería en el mundo, pero los que tenemos fe, la muerte es un paso más. Además, y como encima creemos que hay un más allá, a mí no me afecta. Puedo llorar al ver a mi madre malita y enferma, pero yo por la muerte no temo, no duelo. Sí planteaban el miedo al dolor y a la enfermedad. Provoca más inquietud el dolor y la enfermedad que la propia muerte. Además, muchos, como comentaba, han pasado por el trance de cuidar y perder a seres queridos y no quieren vivir ellos mismos esas circunstancias. Un poco lo que hablábamos antes, también un poco la generosidad. La preocupación es no convertirte en una carga para los mayores, ¿no? Dice, yo al final es más difícil de aceptar la enfermedad que la muerte. La muerte es como algo natural. Yo lo que le temo mucho es al dolor. Yo he hablado con mis hijos. Si el día de mañana me toca morir, pues me muero. Pero no me dejéis pasar dolor. Darme hasta que me droguéis. Aquí es otro de los temas que también salió en otras presentaciones que hemos hecho. Y cómo esto además, desde la fe cristiana y el valor sustancial de la vida, pues cómo afrontar pues que el dolor, que en algunos casos va a acompañar hasta el último momento, y cómo afrontar estos temas. Y por último, cuando hablábamos como os decía, además estábamos recién salidos de la pandemia y con Ucrania, había debate entre los propios asistentes, ya que habíamos sacado el tema de la religión, de la espiritualidad, pues ciertos conflictos con la fe, ¿no? Las consecutivas crisis políticas, económicas y sociales han provocado que algunas personas mayores reflexionen sobre las creencias religiosas y experimenten ciertos conflictos en la fe y la razón. Había ahí debates, ¿no? Esa idea que dejamos ahí al final, si hay un Dios, ¿cómo dejar que pase estas cosas? Lo decían las personas creyentes. Y para terminar, como os decía, os recomendábamos que accedieseis al estudio porque tiene mucha información y muchas voces, pero haciendo un pequeño resumen, ¿qué demandan las personas mayores en este estudio? Demandan una mayor presencia de la Iglesia en los pueblos y de curas y sacerdotes en las residencias, también en los barrios, no solo en los pueblos. Demandan repensar el modelo residencial actual, explorar otras vías para que puedan permanecer más tiempo en sus casas, y además que en las residencias demandaban un trato más humano y más personalizado, favorecer el acompañamiento para reducir la soledad no deseada, un mayor número de actividades de ocio, y en este caso que fuesen accesibles, un aumento del conocimiento sobre las nuevas tecnologías, porque había gente que estaba dispuesta a aprender, o aumentar el trato presencial, como siempre, como comentaba, dar siempre la opción de un trato humano, o sea, personal para cualquier trámite. Un trato no discriminatorio, como comentamos, se vieron discriminados durante la pandemia y en algunos casos con comportamientos de personas más jóvenes, y un aumento de los servicios básicos en los pueblos y en las ciudades. Y con esto terminaríamos y estaríamos dispuestos a charlar sobre lo que nos han contado las personas mayores y lo que habéis reflexionado vosotros en estos momentos. Ah, vale. Sí. Pues ahora lo indicamos. Bueno,
Pues Israel, Sara, gracias por la presentación. Como veis, han sido flashes que han ido recogiendo la distinta temática que por capítulos aparecen y están organizados en el estudio. La verdad es que el estudio explora la realidad de los mayores en muchísimas dimensiones. Por lo tanto, Israel ha cerrado con una serie de propuestas y conclusiones, pero creo que el estudio lo tenemos que leer cada uno desde donde estamos para ver cuál es esa llamada del estudio que nos hace a nosotros, ¿no? en cuanto a los mayores. Y hay análisis desde lo que es la pastoral a trabajar con los mayores, hay análisis para las propuestas sociales de cómo trabajar, intervenir con los mayores, hay análisis para Cáritas, para seguir viendo cuál es nuestro modelo de intervención con los mayores, cómo tenemos que seguir haciendo el acompañamiento, hay análisis para ver cuáles son los servicios y cómo tenemos que acercar esos servicios a los mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso. Bueno, ahora, en este momento, lo que sí que queríamos es tener un ratito para hacer preguntas, para dudas que nos hayan surgido, que a lo mejor no lo tengamos claro. Para eso están, Israel y Sara fundamentalmente, pero cualquiera. Jesús, cualquiera de los que estamos en la mesa, intencionalidad del estudio, etc. Pero también es bueno que compartamos los ecos y las resonancias que nos hayan dejado el estudio, ¿no? Eso sí que ha funcionado en otros grupos también, ¿vale? Cómo nos hemos sentido ante esta realidad conocida, pero presentada así, también a lo mejor hay ecos y resonancias que queremos compartir. Para hacerlo, quien quiera participar, levanta la mano, se le acerca el micrófono, hace la reflexión o la pregunta en voz alta y bueno, pues se responde, ¿vale? Pues empezamos. Perdona, sí. Yo personalmente, Para que te oigan todos. Personalmente doy muchas gracias a Cáritas por la gran labor que realiza en todos los sentidos. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues por no hacer silencios y por ir rompiendo el hielo, una pregunta de metodología. Israel, nos has dicho que el estudio es un estudio cualitativo, por lo tanto no ha habido encuestas, ¿vale?, pasadas, encuestas estadísticas. Lo que sí que, y ha salido en otros grupos, sí que sería bueno, desde vuestra realidad, desde vuestra experiencia de sociólogos, haber hecho más grupos de discusión, haber incorporado más gente. Creo que en el estudio han participado unas 100 personas. 120 o así. 120. ¿Hubiese supuesto otro tipo de resultados, de análisis? ¿Hubiese aportado más cantidad de...? La metodología del estudio se realizó en consonancia, que también hay que comentarlo, con el equipo de estudios de Cáritas Española, que participaron asesorando en cómo querían la metodología, ¿no? La metodología que se hace también ajustada al presupuesto que hay, ¿verdad? Entonces, por supuesto que estaríamos encantados de hacer más grupos de discusión, pero pensamos que sí hay una buena muestra. Es verdad que, por ejemplo, si hubiese estado bien intentar hacer algún grupo a mayores en alguna residencia. Por ejemplo, que en la residencia lo que hemos hecho son entrevistas. Podría haber estado bien. Pero eso, en el momento en el que se realizó el estudio, con todas las restricciones sanitarias que había, ya el hecho de conseguir hacer entrevistas en las residencias fue bastante complicado. Tal vez pues sería una de las
temas que se podrían aportar. Y desde luego uno de los temas que quedan ahí es, como comentábamos, el de las voces que no están, el de las personas a las que habría que intentar llegar, que son las personas que están solas en casa y a las que es muy complicado llegar desde un estudio en el que tú lo que haces es ponerte en contacto con, en un barrio, pues a través de asociaciones de vecinos, a través de las tiendas, a través de conocidos, para montar un grupo de discusión invitando gente. Sí tuvimos un criterio que no he comentado a la hora de montar los grupos, y es que no queríamos gente que participase activamente en la parroquia o en Cáritas, ¿no? Ya habíamos tenido esa participación con los grupos que realizamos de voluntarios y buscábamos gente que no estuviese vinculada porque podríamos haber llegado, por ejemplo, a un pueblo y haber montado el grupo de discusión a través de la parroquia o a través de... No lo hicimos. Buscamos gente que no estuviese vinculada. Y aún así queda claro que es una generación en la que la pervivencia de la fe y la doctrina cristiana está ahí. Me enrolla un poco porque vayáis avanzando, pero que os vais animando, vaya. Sí. Puedo enriquecer un poco el debate o empezar a debatir, ¿no? Como concejala de mayores del Ayuntamiento de Salamanca, lógicamente estoy muy cerca de los problemas de los mayores. Nada de lo que ha salido en el estudio me ha sorprendido, claro, porque es lo que vivimos todos los días. Y estamos desde las administraciones muy de acuerdo con algunas propuestas que hay. Por ejemplo, que las residencias están bien, pero ya para un determinado estado, que hay que favorecer que otro sistema de ayudar a las personas mayores a que se mantengan en sus domicilios o en otro tipo de viviendas, como se está haciendo ahora, de apartamentos compartidos, es decir, no siempre la gente válida puede estar en residencias, pero a veces no tienen otra opción. Entonces, quiero decir que en ese sentido se trabaja. Somos conscientes de la soledad, pero yo veo un gran problema porque esta generación de la que hablamos, en la que casi yo me incluyo, pues es una generación muy fuerte, a pesar de todo es muy fuerte. Y en ese estudio que comentabas, que yo también he oído, hay ahora mismo un tanto por ciento mayor de soledad en gente joven que en gente mayor. Y aquí tengo a un compañero de ayuntamiento que también está en psicología, que lo puede confirmar la cantidad. Yo pienso, que estaba pensando yo reflexionando, si una generación tan fuerte como es esta, de la que estamos hablando, tiene problemas de soledad, ¿qué va a pasar con esta otra generación que, siendo los jóvenes que son, ya lo tienen? No sé yo qué va a pasar cuando lleguen a estas edades. Luego es una generación mucho más fuerte, con mucha más fortaleza ante la muerte y ante el dolor y ante los conflictos. Y supera mucho mejor los conflictos, con lo cual yo estoy muy de acuerdo en esos. Y bueno, yo creo que desde las administraciones tenemos que seguir trabajando por todo eso que se ha dicho, por tratar la soledad, por llegar a ellos, por ofrecer alternativas que se mantenga a la gente activa, porque mucha gente, a la familia la pierde, aunque muchas veces son más importantes o tan importantes los amigos como la familia. La familia, los hijos tienen su vida, y eso te lo dicen muchos mayores. Sí, tengo mis hijos, pero mis hijos tienen su vida, mis hijos tienen sus amigos, entonces quien realmente les acompaña son los amigos. Por eso es tan importante las relaciones sociales en las personas mayores. Y bueno, pues era simplemente ese comentario, que efectivamente hay que seguir trabajando porque ellos crear grupos sociales, que ellos se relacionen y que mantengan una autonomía, inevitablemente es la mejor forma de envejecer, eso está claro. Muchas gracias. Sí, además lo de que es una generación fuerte es verdad, además ellos lo comentan. Si tenéis la oportunidad de consultar el estudio, lo vais a ver, ¿no? Dicen ¿qué van a hacer estos que vienen detrás, ¿no? Con lo que nosotros hemos pasado y hemos superado, ¿no? ¿Qué van a hacer estos que vienen detrás, ¿no? Lo achacan mucho, como comentaba, un poco a esos valores más espirituales o más comunitarios, que son los que les dan fuerza, ¿no? Entonces, como comentabas además, el tema de crear espacios para generar relaciones sociales que se han ido perdiendo
porque se han ido perdiendo espacios que había privados y públicos que eran de relación social. Una tienda de barrio era un espacio de relación social. Yo me acuerdo en la tienda del barrio de mis padres, el señor tenía sillas en la tienda, en la tiendita, porque las señoras iban allí y se sentaban en lo que pedían y no, y se echaban el parlado, ¿no? Era un punto de encuentro. Esa tienda cerró, ya no hay nada. Hay un supermercado. En un supermercado ya no hay ese tipo de relación. Entonces, esos espacios se van perdiendo. Entonces, trabajar es verdad, y intentar crear una ciudad más amable, ¿no? Ahora, por ejemplo, que Salamanca está metida en un proceso de renaturalización, ¿no? Que estamos viendo que se están haciendo nuevas, o intentando hacer más agradable con zonas verdes, ¿no? O sea, también era una demanda, por ejemplo, el verde, ¿no? Hace 3 años, yo creo, así, hicimos un estudio también para el Ayuntamiento de Salamanca sobre el impacto en salud de las zonas verdes, ¿no? Está demostrado que las zonas verdes mejoran la salud mental de las personas. Entonces, bueno, pues ir poco a poco haciendo todas estas cosas van mejorando el bienestar de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que insistir en esas líneas. Juan. Buenas tardes. Yo doy muchas gracias a Dios por este encuentro y este trabajo, este estudio. En la Iglesia estamos muy preocupados frecuentemente por cómo llegar a la juventud y si podemos asistir o no, cómo conseguir vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa, pero yo estaba viendo hace tiempo, y mis compañeros también han ido descubriendo, que entre nosotros la mayor población y los más, de algún modo, los más necesitados, y que tenemos que mirar ahora, es los mayores y los solos, los que tienen dificultades, los que se encuentran en soledad. Y ahora viene el reto, cómo seguir actuando. Agradezco también a la Iglesia de San Marcos que haya tomado este camino. Me parece que es una gran obra y supongo que seguirán haciéndolo. Muchas gracias. Ahora, Nacho. Yo solo no sé en qué barrios habéis hecho los sondeos, digo aquí en la ciudad, me interesa, he hecho de la periferia, yo no me lo he leído todavía, pues, hablo de la ignorancia, pero me gustaría. Y segundo, rescato una cosa, me ha gustado decir cómo esta gente mayor vive con una vida austera. Eso es muy importante, ahora que hablamos con toda la cuestión de... O sea, yo creo que tenemos que ver un poco por esas dificultades que habéis resaltado, y habrá muchas más, ¿no? Inclusive accesibilidad y muchas más cosas. Yo de lo que yo conozco el centro y conozco los barrios del Rollo, de Garrido. Yo creo que habría que plantearse globalmente, de forma integral, un planeamiento serio de la residencia. Me preocupa, no tengo ninguna residencia en mi zona, puedo decir, ¿no? Pero sí me preocupan los barrios que van envejeciendo. Los barrios donde yo conozco vienen del mundo rural, sí, el mundo rural viene a la ciudad, y yo creo que han perdido porque la sociedad misma lo ha obligado al individualismo y que no ha ayudado ni mucho menos al accionismo, ni muchas veces tampoco a las parroquias o a los medios pastorales, ¿no? Yo creo que tienen que volver a formar familias para ayudarles a vivir este último tramo de la vida. Sí, ese es claro, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es una generación que ha crecido en un modo de vida más sencillo, ciertamente, por limitaciones económicas, pero que ellos asumen que no han tenido una mala vida por tener menos nivel económico que el que han tenido las generaciones que han venido después. No consideran que ellos que haya sido una mala vida por eso. Ya, como te comentaba, cuando miran hacia atrás, lo que valoran son los momentos con amigos, con familias, con tal. Y efectivamente echan de menos, sobre todo cuando se desarraigan, pues lo que es el entorno, ¿no? Entonces, tú planteas lo de la residencia, Isabel planteaba el tema de explorar nuevas formas, efectivamente, es por donde va el camino para que la gente permanezca más tiempo en su entorno, es por donde tiene que ir el dinero. Efectivamente, ahí hay un tema de...
inversión, pero que también hay una parte de inversión, pero también hay una parte de propuestas de imaginación o de copiar cosas que se están realizando en otros lados. Tampoco hace falta inventar, incluso de probar con proyectos pilotos, intentar elementos que puedan ir funcionando. Sí, hemos realizado grupos de discusión en barrios del Trastormes, en el centro, en barrios, digamos, de clase obrera, por llamarlo de alguna manera, de tradición, ¿no? Entonces hemos hecho te voy a decir los barrios, ¿no? Hemos hecho en San José, hemos hecho en Pizarrales, hemos hecho en El Rollo, hemos hecho en el centro, ¿Garrido? sí, y oeste San Bernardo. Entonces, bueno, siempre queda tal, pero son los barrios con más población mayor. Muchas gracias por hacer el estudio y este acto para explicarlo. Me parece muy interesante que las decisiones se tomen siempre sobre hechos o estudios o evidencias que nos puedan ayudar a que tomen decisiones de cómo actuar dependiendo de las necesidades, ¿no? Me parece muy interesante que se haga y bueno, pues me leeré el estudio con más profundidad. Pero bueno, así de lo que habéis comentado, pues me surgen algunas cuestiones, sobre todo de los resultados que se han obtenido. La primera es de todos los tratamientos que se han sacado una especie de frases, de conclusiones, que me imagino que son conclusiones, dado que habías planteado que era una metodología cualitativa. Me gustaría que estas frases, que después hemos puesto como una conclusión, me gustaría saber si se han hecho en base a medidas objetivas o cómo se han elegido las frases que has planteado, que luego imagino que en el estudio estarán los atacados. La segunda cuestión que me planteo es si de la población que ha participado en los grupos de discusión, cuánta gente varón y cuánta gente mujer participaba, ¿no? Cuando de lo que has comentado, no sé, he visto como que puede haber un sesgo, ¿no?, hacia determinado tal, y me imagino que eso pasa siempre en todos los estudios, no es un defecto, es un defecto de que la gente para participar en los estudios tiene que querer, ¿no? Entonces todos los estudios tienen cierto, entonces me gustaría saber cuánto deseo hay en ese sentido. Y la tercera cuestión tiene que ver, claro, que el estudio a mí lo más me interesa, sobre todo porque es en lo que yo trabajo del tema de emociones, del tema de motivaciones en mayores, es el tema de determinadas conclusiones que se han sacado. A mí me gustaría saber si se ha controlado el nivel de depresión de las personas que participan en el estudio, porque justo después de la pandemia y ahora los niveles de depresión no patológica, no la depresión mayor, sino la depresión vamos a ver, un estado de melancolía, por llamarlo un poquito más suave, son bastante elevadas, ¿no? Y eso también influye un poco, pues uno si está en un estado de melancolía, pues sus reflexiones o sus pensamientos pues van hacia una línea, ¿no? ¿Cómo creéis que ha influido ese estado después de semejante marabunta de problemas que ha habido, que son guerras, pandemias, estado de casa, problemas económicos y tal? Pues yo me imagino que eso habrá repercutido, si habéis controlado de alguna manera ese factor. Muchas gracias, de nuevo, por vuestra aportación. Muchas gracias, Juanjo. El momento, por supuesto, influye, ¿no? Entonces, en el momento que se realizó el estudio, por eso lo poníamos un poco en contexto, ¿no? En el momento que se realizó el estudio, la pandemia todavía estaba muy presente, y acababa de iniciarse o estaba iniciando el conflicto con Ucrania. Entonces, por supuesto que todo eso se refleja en las opiniones que hay, ¿no? Lo que hacemos aquí es una foto fija de un momento, ¿no? Es lo que se hace en este caso. En cuanto al tema de nivel de depresión, melancolía, etcétera, sí que había personas que estaban un poco en esa situación, porque se ha visto, incluso se ha utilizado la reunión del grupo, el grupo de discusión, como terapia, en el sentido para abrirse y para soltar y para expresar esos sentimientos. Si esos sentimientos han cambiado, si hacemos el grupo ahora con las mismas personas, pues en algunos casos unos irán a mejor, otros se habrán ido a peor, ¿no? No ha habido un control, no ha habido, digamos, un diagnóstico previo sobre cuál era la situación anímica de cada una de las personas, sino que se ha ido desarrollando a lo largo del grupo. Vías gente que estaba más animada y gente que estaba
más afectada. Como comenté al principio, ha habido una notable participación femenina mayor que la de los hombres, porque son más participativas en estos temas. Y luego también a la hora de elaborar los discursos, cuando hablábamos de temas más prosaicos, digamos, más prácticos, los hombres intervenían más. Cuando nos hemos ido a los temas más sentimentales, más internos, del corazón, de los sentimientos y tal, los hombres han estado más callados, ¿no? Eso también es algo que es habitual cuando haces este tipo de trabajos, ¿no? Los hombres, y especialmente los de esta generación, tienen mayores dificultades, o les cuesta más, expresar sentimientos o pensamientos más sensibles que a las mujeres, ¿no? Y expresarlos en grupo, ¿no? En las entrevistas, por ejemplo, que hemos entrevistado a gente que vivía sola y gente que vivía en residencias, los mayores, o sea, los hombres sí se han abierto más. Pero cuando es en grupo, cuando es una dinámica que tienes que abrirte un poco a los demás, les cuesta menos. Y cuando nosotros realizamos la escucha de esto, que son más de 30 horas de grabación, las que hay en el estudio, nosotros realizamos un análisis cualitativo. Entonces vamos identificando cuáles son los discursos más en común, que generan mayor consenso, y cuáles son los temas en los que hay discusión. Y eso es lo que vamos marcando en el debate, ¿no? Aquí, cuando hemos sacado las conclusiones, estamos hablando de las opiniones mayoritarias. Siempre hay en todos los grupos alguna opinión pues diferente o discordante, ¿no? En el informe sí está marcado, ¿no? Cuando a veces determinados temas que la tendencia general o la tendencia mayoritaria es una opinión, pero si hay una opinión bien argumentada de sentido contrario, se refleja. Pero lo que traemos aquí, un poco como ha comentado Chema, de flashes, porque el estudio, una de las dificultades para exponerlo en estos foros es que trata muchos temas y muy diferentes, desde temas muy prácticos, muy materiales, a temas muy sentimentales y muy profundos. Entonces es complicado hacer una presentación de este tipo. Pero sí, o sea, los flashes que salen ahí reflejan el sentimiento mayoritario en el conjunto de los grupos. No sé si te... Gracias. A lo mejor atrás más. A ver, a mí me parece el estudio perfecto, pero ahora yo pregunto, ¿y ahora qué? Uy. ¿Me podría explicar más? Pero yo creo que sí, está claro, sí. Tenemos el estudio, sabemos los problemas, ¿y ahora qué? Hay que leerlo con calma, hay que leerlo con corazón. Bueno, pues ahora que la intención de la presentación es que hay pluralidad de pertenencias, pues cada uno se lo tendrá que llevar, si lo quiere aprovechar, al espacio donde le corresponda, seguir reflexionándolo, planteándolo y ver qué claves le da para el trabajo que está haciendo con mayores. Desde luego, en Cáritas, que es ahora lo que nos tocaría, pues sí que es una base para seguir profundizando, ya lo decía antes, en nuestro modelo de trabajo de acompañamiento a las personas mayores, en los grupos de las parroquias donde estamos, en el acompañamiento familiar que hacemos, etc. En la colaboración, coordinación con otras entidades con las que podemos estar en relación, ayuntamiento, diputación de los pueblos, creo que a cada uno nos toca. Y luego, también sí que queríamos, y a lo mejor es argumentar, seguir trabajando la presentación por arciprestazgos, propuesta también en la jornada de pastoral. Es un tema que puede estar ahí, ¿no? Ahora, en este momento en el que estamos, en la diócesis y en la iglesia de sinodalidad, pues aquí tenemos la voz de los mayores para que nos acompañe, nos ilumine y nos diga por dónde tenemos que seguir trabajando en esa pastoral
de mayores, ¿no? Pues ahora eso, ¿no? Serían los recorridos y los caminos, pero creo la intención era ofrecerlo porque cada uno pueda aprovecharlo. De aquí también, y es verdad, y hay que reconocer todo el trabajo que se hace desde la administración, ¿vale? Todos sabemos los programas, se la acompaña, Salamanca te acompaña, etcétera, pero creo que también hay propuestas que pueden aprovecharse para decir, oye, en el momento en el que estamos, los mayores tienen que entrar, ¿no? También en lo que es nuestras propuestas políticas y luego ya, bueno, para el desarrollo. Al final es ofrecer para que cada grupo lo haga suyo, a su manera y sirva para seguir apoyando y acompañando a los mayores, que es de lo que se trata. Sí, por ejemplo, hemos hecho más presentaciones del estudio, ¿no? Hace poco hicimos una a la Pastoral de la Salud. Entonces, ellos que están acompañando a personas que están en los hospitales en los últimos momentos de su vida, pues todo el tema que habíamos hablado, digamos, la discusión fue más a esos temas de la serenidad ante la muerte, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, cómo afrontar esos momentos, ¿no? También hicimos una presentación pues al arciprestazgo de... El arciprestazgo de Santa Teresa, de que Santa Teresa. Es parte de la ciudad y la Armuña. Ahí el debate fue más hacia la demanda de la presencia de los sacerdotes en la vida diaria. Entonces, cada uno va a hacer del estudio las lecturas y los temas que más le conciernan, ¿no? Como dice Chema. Sí, yo creo que también lo primero es no qué van a hacer otros, sino qué vamos a hacer nosotros, yo mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? A nosotros nos interesaba, y en el estudio se refleja, una cosa que está cada vez más presente, y es la importancia de la vida espiritual para la vida de las personas. No solo la fe católica, que también, pero esta parte de la vida espiritual hay que atenderla, hay que estudiarla, hay que fomentarla, porque nos sirve para vivir. No solo vivimos de las pensiones, también vivimos de la belleza, de la amistad, del cuidado y de Dios. Dios ayuda. Así que ese es un camino. Y luego yo también quiero decir otra cosa con respecto a mí mismo. Yo tengo 60 años, soy un baby boomer y somos muchos. Y cuando lleguemos nosotros a mayores, esta red que hay ahora no aguanta, porque somos muchos. Lo pienso no solamente por lo que otros tienen que hacer, sino por lo que yo puedo hacer. Pero gracias por la pregunta, aunque aquí nosotros tenemos que presentar el estudio y eso me corresponde a otros momentos. Lo fundamental corresponde, creo yo, a otros momentos. Sara, ¿tú quieres decir algo? Yo he apuntado varias cosas. Bueno, como persona joven y nueva generación tengo que decir que sobreviviremos, al igual que lo han hecho generaciones anteriores. Y sobre todo el tema de las residencias de mayores, que yo creo que es un tema clave, como ha comentado el compañero. De aquí a unos años van a estar totalmente saturadas y ese contraste de los valores tradicionales de mis hijos son los que me tienen que cuidar. Yo creo que nosotros no podemos ofrecer el mejor cuidado, al final son cuidados informales y yo creo que hay que cambiar esa percepción que se tienen de las residencias ahora mismo y entenderlas como algo positivo, que pueden generar un espacio muy importante para todas las personas mayores y el adecuado. O sea, que la familia, los hijos estamos ahí para apoyar, lógicamente, pero ni somos enfermeras. Bueno, habrá quien sí, pero claro, hay que repensar ese modelo de residencia y esa visión que se tiene. No, modelo de residencias. No sé, ¿alguna aportación más? Si no, acabamos dando las gracias nuevamente por vuestra participación, por vuestra asistencia y bueno, pues ahí está el estudio como herramienta para
para que os pueda servir, ¿no?, en el entorno en el que trabajamos, y nuestra relación con los mayores, pues ahí está. Para cualquier cosa que queráis, evidentemente también nos tenéis a nosotros, ¿vale? Y agradecer, Jesús, Israel, Sara, vuestra también presencia y participación en la presentación. Y bueno, gracias. Muchas gracias.